En una tranquila mañana en Europa, un gigantesco Boeing 747 se alista para despegar con toneladas de carga a bordo. A simple vista, todo parece rutinario, los procedimientos se cumplen y el vuelo recibe autorización sin contratiempos. Pero, en cuestión de segundos, algo romperá esa calma, y lo que comienza como un despegue común se convertirá en una secuencia que dejará a todos sin aliento. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...25 de mayo de 2008. Nuestra historia de hoy comienza en una jornada tranquila en Europa, en el Aeropuerto Internacional de Bruselas. En la plataforma de carga, un enorme Boeing 747 de la compañía estadounidense Kalitta Air se prepara para continuar su viaje rumbo al Aeropuerto Internacional de Bahrein, tras haber llegado horas antes desde Nueva York. Es un vuelo regular de transporte de mercancías, identificado como el vuelo 207 de Kalitta Air, que a esa hora de la mañana permanece rodeado de vehículos de abastecimiento y técnicos que verifican cada detalle antes de su salida. El avión es un veterano Boeing 747-200F, matrícula November 704 Charlie Kilo. Tiene 27 años de servicio, y salió de la línea de producción en 1980. Inicia su carrera en China Airlines y, tras más de 2 décadas de operaciones, pasa a manos de Kalitta Air en el año 2003. A lo largo de su vida operativa, acumula más de 108.500 horas de vuelo en más de 20.600 ciclos. En esta jornada, transporta 76 toneladas de carga, de las cuales 38 corresponden a valija diplomática de alta prioridad. Está impulsado por 4 motores Pratt & Whitney JT9D-7Q, y aunque su mantenimiento está al día, uno de ellos, el número 3 ubicado en el ala derecha, fue reemplazado apenas un mes antes, tras un incidente en el que se registraron llamas. En el avión, viajan 5 personas, entre ellas el capitán, el primer oficial, el ingeniero de vuelo y un único pasajero. El capitán, de 59 años, es un veterano con 15.000 horas de vuelo, de las cuales 3.000 corresponden al Boeing 747. Está certificado para pilotar los Boeing 757, 767 y el DC-8. A su lado, el primer oficial, de 48 años, acumula 7.000 horas totales, aunque su experiencia en el 747 es más reciente, con apenas 200 horas. Detrás de ellos, se encuentra el ingeniero de vuelo, de 53 años, con 7.000 horas de experiencia, 1.950 de ellas en el mismo modelo. La tripulación llegó a Bruselas el día anterior desde Bahrein y descansó adecuadamente, por lo que la fatiga no representa un factor. El capitán realiza la inspección previa al vuelo y solo detecta discrepancias menores que no afectan la aeronavegabilidad. Durante la reunión de preparación, revisan cada procedimiento con detalle, incluyendo de manera irónica la posibilidad de abortar el despegue después de V1, solo en caso de que el avión mostrara señales de no poder volar. Saben que despegar con un peso cercano al máximo permitido exige precisión absoluta y coordinación perfecta. La tripulación realiza el cálculo de los parámetros de rendimiento para el despegue utilizando el sistema informático de la aerolínea, conocido como Kalitta Air On-Board Performance System. Allí, ingresan el peso total del avión, las condiciones meteorológicas y la configuración prevista para la salida. El resultado del cálculo es claro y definitivo. Con las 76 toneladas de carga y el combustible necesario para el vuelo, la aeronave necesita la totalidad de la pista 20, con sus 3.000 metros de longitud, para despegar de forma segura. Este cálculo no es una simple recomendación, sino un requisito fundamental de seguridad. Define la distancia mínima necesaria para alcanzar la velocidad de decisión, y, en caso de una falla de motor justo en ese punto, poder detenerse dentro de la pista restante o continuar el ascenso con un motor inoperativo. Sin embargo, a pesar de conocer esa limitación, la tripulación tomará una decisión que reducirá drásticamente su margen de seguridad. Poco después de las 11 de la mañana, el Boeing 747 solicita autorización para remolque, y minutos más tarde, recibe permiso para rodar.
En lugar de dirigirse hasta el umbral completo de la pista 20, el avión se incorpora desde la intersección Bravo 1, lo que acorta significativamente la distancia disponible para el despegue. Los registros indican que incluso realizan un pequeño giro en el punto de alineación, tratando de ganar algunos metros adicionales, una señal de que eran conscientes de la reducción de pista, pero subestimaron las consecuencias. Con esa decisión, los pilotos anulan sus propios cálculos de rendimiento y eliminan la única red de seguridad que les garantizaba detener el avión en caso de emergencia a alta velocidad. Antes de que los motores alcancen la potencia máxima, el vuelo 207 ya no dispone de la distancia necesaria para frenar en tierra. Ahora, el escenario para el desastre está listo, y solo falta el detonante. A las 11:29 de la mañana, la torre de control autoriza el despegue. El capitán avanza con suavidad las palancas de potencia hasta alcanzar el empuje máximo. El rugido de los motores envuelve el ambiente mientras el gigantesco Boeing acelera sobre el asfalto húmedo, ganando velocidad con cada segundo. Cuando el indicador marca 138 nudos, el copiloto anuncia V1, la velocidad de decisión. Ese punto define el momento en que cualquier intento de frenar dejaría de ser seguro. A partir de allí, el avión debe continuar el despegue, sin importar lo que ocurra. Apenas 4 segundos después, cuando la velocidad ya alcanza unos 150 nudos, un estallido seco retumba desde el ala derecha. El avión vibra con violencia y, en el panel del ingeniero, aparecen de inmediato las alertas de potencia fluctuante en el motor número 3. La tripulación siente una sacudida intensa, seguida de una pérdida repentina en la aceleración. Sin tiempo para evaluar la magnitud del daño, el capitán interpreta que el empuje se ha reducido drásticamente y, por instinto, decide abortar el despegue. Lleva las 4 palancas a ralentí y aplica con fuerza los frenos mientras el avión continúa avanzando sobre la pista mojada. La situación ya es crítica. Al darse cuenta de que no podrán detenerse, el primer oficial avisa a la torre que van a salirse de la pista. Con más de 300 toneladas de peso y una velocidad aún elevada, el Boeing necesita mucho más espacio del que queda por delante. A las 11:31 de la mañana, el enorme carguero sobrepasa el final de la pista y se desliza sobre la hierba a más de 130 km por hora. El capitán intenta girar ligeramente hacia la derecha para esquivar las luces de aproximación, pero el tren de aterrizaje delantero cede al llegar al borde del talud. El impacto es violento y el fuselaje se rompe en 3 partes, con la cabina al frente, el ala central en el medio y la sección de cola detrás, mientras en el interior los tripulantes se golpean con fuerza contra los arneses pero logran mantenerse conscientes. Afortunadamente, no se produce ningún incendio, ya que el combustible distribuido en los tanques de las alas no llega a inflamarse pese a la violencia del choque. En medio del caos, los 5 ocupantes logran evacuar por una puerta lateral que aún puede abrirse. Mientras los equipos de emergencia aseguran la zona, las autoridades belgas activan el protocolo de investigación. Los registradores de vuelo, tanto el grabador de voz de cabina como el registrador de datos de vuelo, son hallados intactos entre los restos del Boeing 747, y con ellos, los expertos de la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos de Bélgica comienzan a reconstruir los últimos segundos del despegue. Poco después, los investigadores inician una recolección minuciosa de evidencias sobre la pista. Cada fragmento, cada marca de neumático y cada lectura de los registradores se convierte en una pieza clave para entender lo ocurrido. A simple vista, el daño parecía concentrarse en el motor derecho, pero pronto descubrirían que detrás de esa falla inicial se ocultaba una cadena de decisiones y factores que se combinaron en el peor momento. El análisis de los datos reveló que el motor número 3 había ingerido un ave justo después de alcanzar la velocidad de decisión conocida como V1. El impacto, con un cernícalo europeo, provocó una pérdida súbita de potencia y un fuerte estallido, aunque la aeronave aún conservaba suficiente empuje para continuar el despegue con seguridad. Según los procedimientos establecidos, una vez superada la V1,
El despegue no debe interrumpirse salvo ante una falla catastrófica que impida controlar el avión. Sin embargo, el capitán, sorprendido por el ruido y la vibración, reaccionó por instinto y redujo la potencia cuando ya era demasiado tarde. Los datos muestran que el intento de abortar se produjo apenas 2 segundos después de la V1, cuando el avión superaba los 150 nudos. Esa mínima fracción de tiempo resultó decisiva, ya que la distancia restante de pista no era suficiente para detener el avión, sobre todo porque el sistema de reversa había quedado inoperante. Las inspecciones posteriores confirmaron que el daño en el motor afectó los sistemas hidráulicos encargados de accionar los inversores de empuje, lo que redujo drásticamente la capacidad de frenado. Además, la pista 20 ofrecía un margen muy ajustado para un Boeing 747 de ese peso, y al haber ingresado por la intersección Bravo 1, la tripulación perdió cerca de 300 metros de recorrido útil. La pendiente ascendente en el punto del fallo también contribuyó a la confusión, ya que generó la sensación de que el avión dejaba de acelerar. A esto se sumó que la zona de seguridad al final de la pista medía solo 90 metros, una cifra muy por debajo de la recomendación internacional. Con todos estos factores considerados, la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos de Bélgica concluyó que la causa principal fue la decisión de interrumpir el despegue después de haber superado la velocidad de decisión, agravada por la pérdida de potencia y la limitada capacidad de frenado. Tras el accidente, la aerolínea Kalita Air reforzó su entrenamiento en simuladores, mientras que el aeropuerto de Bruselas implementó medidas permanentes de control de fauna en los alrededores de las pistas. Pero, si quieres conocer otro caso aún más impactante, haz clic en el video que aparece en pantalla, y descubre cómo una simple decisión en cabina desató una secuencia que nadie pudo detener.